Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. En esta ocasión, bueno, primero quiero contarles que me encuentro de visita en Colombia y le agradezco especialmente a mi hermano Andrés. Gracias, bro, por prestarme su espacio. Es la primera vez que grabo en un estudio así como tan profesional, no sé, me siento como si ya estuviera pasando al estrellato acá con este episodio. Así que, bro, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, quiero contarles en este episodio, quiero hablarles de uno de los libros que empecé a leer este año, del que ya les mencioné un poco en este podcast, cuyo título es Shake Hands with the Devil, que en español significa apretón de manos con el diablo, del general en retiro Romeo Dallaire. Este libro se los quiero mencionar por varias razones y probablemente en los siguientes episodios vamos a hablar un poco de lo mismo, del mismo tema, y esto va ligado un poco a la empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, la capacidad de entender a las otras personas, de caer bien, de conectar, a pesar de que tengamos diferencias ideológicas, quizás de religión, quizás políticas. La empatía siempre va a estar ahí para hacer que a pesar de esas diferencias caigamos bien entre nosotros. ¿Por qué les menciono este libro? En este episodio voy a hablar un poco de historia, porque el general Dallaire vivió dos conflictos importantes en su vida. El primero, que es conocido como la Crisis de Octubre en la provincia de Quebec, en Canadá, que es la ciudad donde él nació. Bueno, él nació en Holanda, sin embargo se crió en Montreal, Canadá. Y el segundo, pues, el genocidio de Ruanda de 1994. ¿Qué tienen en común estos conflictos? El primer conflicto en Quebec, Canadá, se produjo por diferencias idiomáticas, lo cual suena un poco ridículo si lo hablamos así de una manera muy simple, muy sencilla. ¿Cómo es posible que por unas personas hablar francés se enfrenten a los que hablan inglés? Y realmente fue lo que pasó. Y lo que para muchos países sería un motivo de orgullo, tener dos idiomas, ser bilingües, en esta provincia de Quebec durante la década de los 60 y de los 70, no era un motivo de orgullo, sino de vergüenza. Y esto produjo una guerra lingüística, vamos a decirlo, entre aquellos que eran pues de nacimiento anglófonos contra los francófonos. Y esta crisis vino a desembocar en su punto más fuerte en octubre de 1970, cuando ya en la provincia había un frente guerrillero, que era el Frente de Liberación Quebecois, que era un grupo subversivo terrorista, había secuestrado gente, cometido actos vandálicos, secuestró a un ministro del gobierno y había muchísima gente protestando por todo el país. El mismo general Dallaire cuenta en su libro cómo él en ese momento, estando al mando de algunos comandos que se ubicaban en la base militar de Valcartier, al norte de la ciudad de Quebec, cuando las protestas empezaron y eran protestas demasiado grandes que se dirigían a la ciudad de Quebec, la capital de la provincia, y en la ciudad de Montreal, en el aeropuerto, en muchos lados, él como comandante de escuadra tenía la orden directa por parte del gobierno que si la turba, las personas no se disipaban por las buenas, él tenía que hacerlo por las malas. Esto es, utilizar la fuerza, disparar contra la población civil. Se pueden dar cuenta hasta qué punto llegó. Afortunadamente, y como él lo menciona en el libro, fue un milagro de Dios, literalmente, de que este evento no hubiera pasado a mayores y no hubiera habido literalmente una masacre en la provincia de Quebec, como sí lo hubo en muchos otros lugares. Hace falta mirar un poco la historia, ver lo que pasó en Praga, en Viena durante la Guerra Fría, lo que pasó en Indonesia, donde pues literalmente las manifestaciones fueron reprimidas a sangre y fuego por parte del ejército. No fue el caso de Quebec, pero estuvo bastante, bastante cerca. ¿Y todo por qué? Bueno, el idioma. Unos hablaban francés, otros hablaban inglés. Obviamente, quiero hacer un paréntesis acá, hay muchísimas situaciones, muchísimo trasfondo detrás de este conflicto, que si quieres saber más del tema, pues me puedes dejar un mensaje, un comentario, y pues por supuesto acá lo podríamos explicar más. No quiero entrar más en detalles porque por supuesto no es el tema de este podcast, pero solamente para que tengas un poco el contexto, ese motivo hizo que prácticamente entráramos en guerra en Quebec en 1970. Ahora bien, el segundo conflicto que menciona el libro y es en el que más profundiza fue en Ruanda en 1994. Porque el general Dallaire era el comandante de la MINUAR, que era una división de la ONU, cuya misión era mantener la paz en este país después de unos acuerdos que habían hecho. Pues había un acuerdo de paz entre dos fuerzas que estaban luchando por el control político del país. Para ponerlos en contexto de qué pasaba en Ruanda, el conflicto allí era de carácter étnico. Habían unos que eran los Hutus, otros que eran los Tutsis. Y por razones históricas de las que, por supuesto, pues no quisiera entrar en detalles acá por temas de tiempo y también porque no es la razón de este podcast, entraron en guerra.
y los Hutus que estaban en el poder habían expulsado a los Tutsis prácticamente del país, que habían tenido que refugiarse en la vecina Uganda, y desde ahí se había armado un grupo militar de Tutsis bastante fuerte que estaba intentando retomar el control de Ruanda y regresar al país. Se firman los acuerdos de paz en 1993 en el que tanto el gobierno Hutu como los rebeldes Tutsis tenían que compartir el poder. Y entonces la ONU envió pues ¿cómo decirle a esto? Un batallón militar, porque eran militares, al mando del general Dallaire, que se llamaba la MINUAR. ¿Su misión cuál era? Era una misión simplemente de observación y de garantizar que se dieran las condiciones de paz para poder llevar a cabo los acuerdos. ¿Qué pasó? En este caso, el desenlace fue fatal, fue de lo más caótico que nos podamos imaginar, ya que el saldo de esta guerra civil, después de esos fallidos acuerdos de paz, fue de entre 800.000 civiles y 1 millón de personas masacradas y asesinadas por bandos contrarios. Los Hutus contra los Tutsis principalmente, pero también murieron Hutus moderados, también murió personal diplomático, personas extranjeras. Fue una masacre de lo más atroz donde nadie se salvó, ni siquiera niños, ni siquiera bebés, ni siquiera ancianos. Todo el mundo que se consideraba enemigo de estas fuerzas del mal que estaban masacrando a la población, pues fueron masacrados de la manera más cruel que se puedan imaginar. ¿Por qué les cuento esto? Porque pasó. Los Hutus y los Tutsis tenían una diferencia étnica, pero era una diferencia creada, ni siquiera era real. En el libro, y si pueden mirar en la historia, se menciona claramente cómo para poder identificar quién era Hutu, quién era Tutsi, había que recurrir al documento de identidad, porque físicamente no había ninguna diferencia visible. Todos eran iguales. No podíamos a simple vista decir este es Hutu, este es Tutsi, sencillamente revisaban, hacían retenes, revisaban tu documento de identidad. Si aparece que eras un Tutsi, te asesinaban. Si eran Hutu, te dejaban pasar. Entonces, estos conflictos, en el caso de Quebec fue por un tema lingüístico, por un tema cultural. En el caso de Ruanda fue por un tema étnico. Vamos a decir, son principios similares, dos bandas opuestas que se enfrentan. El primero en Quebec no tuvo un desenlace tan catastrófico, tuvo consecuencias sí graves, vamos a decirlo, pero no se compara en nada con lo que pasó en Ruanda. Y si miramos un poco la historia del mundo a través de diferentes países, diferentes regiones, diferentes épocas, nos vamos a dar cuenta cómo hay diferentes conflictos por razones, vamos a decir, religiosas, vamos a decir, ideológicas, vamos a decir, políticas, etcétera, entre dos bandos que se odian a muerte y una vez se consideran enemigos, pues el siguiente paso es empezar a exterminarse entre sí. Así que, después de hacer este, vamos a decir, pequeño paréntesis histórico sobre qué fue lo que pasó en estos conflictos, quiero invitarlos a que no se pierdan el siguiente episodio de este podcast porque en él voy a explicar el tema más importante o el mensaje más importante que quisiera compartir con ustedes, que es el tema de la empatía. Ser empático es la capacidad de caer bien con las personas a pesar de que tengamos diferencias. Y ser apático, que es totalmente lo contrario, es cuando eres totalmente indiferente a lo que piensa y a lo que pasa con los demás por sencillamente haber cualquier tipo de diferencias. Si los seres humanos fuéramos más empáticos, probablemente este tipo de conflictos no pasarían, o si pasasen, no tendrían una repercusión o un impacto tan grave como tuvo el caso, vamos a decir, de Ruanda y como los que estamos viendo hoy en día actualmente. Está pasando en el Congo, está pasando en Palestina, está pasando en Ucrania y vamos a decir, yo sé que es muy difícil tratar de encontrarle una solución a estos conflictos que son tan extremadamente complejos. Sin embargo, desde una postura mucho más empática como seres humanos, muy seguramente vamos a poder generar algún tipo de impacto y ese es el mensaje que me gustaría dejarles. Así que bueno, ya saben, en la descripción de este episodio van a encontrar como siempre el enlace para que se unan a mi grupo de WhatsApp. Por ahí pueden dejar comentarios, dudas, inquietudes. También te invito a que comentes este video si es que quieres saber muchos más detalles históricos de los que te mencioné, porque sin duda hay muchísimo trasfondo que está en el libro, que he estudiado, pero que pues bueno, no quisiera ponerme a compartirlo acá en este podcast, que no es un podcast de historia. Pero si en algún momento fuera de tu interés, me dejas un mensaje, por supuesto podría grabar algún video enfocándome en alguno de estos sucesos históricos. No siendo más, te invito a que compartas este episodio, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.